Aquí en casa, con la familia. Es un gusto volver a verles, hermanos. Somos pocos, pero debemos de seguir nosotros preocupándonos por nuestra vida espiritual. Debemos de preocuparnos también por nuestra iglesia. Debemos de motivar, debemos de visitarnos entre nosotros, de comunicarnos, mandarnos un mensajito. ¿Cómo estás, hermano? No te he visto. Eso es muy bueno, es muy alentador para nosotros. Voy a hacer un pequeño saludo, hermanos, para la transmisión. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos visitan desde la transmisión. Dios les bendiga, esperemos que se queden con nosotros hasta el final de este servicio. Gracias. Muy bien. Entonces, como les comentaba, hermanos, es muy importante que nos empecemos nosotros a saludar, que nos empecemos a alentar, y lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar, apenas y empezando a teclear nuestra pantalla. Y porque a veces no lo hacemos, porque a veces hay falta de interés por nuestra iglesia. A veces hay falta de interés por las personas que decimos amar. Y por eso luego en ocasiones no lo hacemos, lo olvidamos. Y empezamos a comportarnos como cuando vamos al mercado o a la tienda. Me saludo con mi hermano porque lo veo el domingo. Y me saludo con la señora de la verdulería, con el señor de la verdulería el domingo porque a él le voy a comprar. Y esa relación ya casi se puede comparar y es casi muy igual, muy parecida, muy idéntica. Pero no debería de ser así, porque los hermanos en la fe tienen algo que tú también tienes y que yo también tengo, a Cristo en el corazón. Y eso es lo que nos debe unir. La misma fe, el mismo amor, un canto lo dice, el mismo espíritu nos une hoy, pero no solamente en la adoración, no solamente en el canto, no solamente en el templo. Por una eternidad nos une Cristo Jesús. Y por una eternidad debemos vivir comprometidos de buscarnos y de tratar de estar juntos. Di la bienvenida, pero todavía no había llegado nuestra hermana Esmeralda. ¿Es su esposo? Amén. ¿Cuál es su nombre, varón? Fausto Moncayo Hernández. Fausto Moncayo. Moncayo Hernández. Hernández. Bueno, varón, le queremos dar la bienvenida como iglesia. Hermanos, a la voz de tres, ¿cómo le decimos? 1, 2, 3. Dios te bendiga, varón. Puedes tomar tu asiento. Yo conozco al Faustito Junior. A él sí lo conozco. Pero hasta hoy tengo el privilegio de conocerlo. Me da mucho gusto que nos visite. Siéntate como en su casa. Bueno, hermanos, hace 8 días le pedí a nuestro hermanito Mago, le agradezco mucho por haberme apoyado en el tiempo que yo no estuve aquí. Gracias a Dios que pudimos seguir con el estudio y podemos seguir con el estudio. Hace ratito escuchaba las acciones de gracias. Fue Paola, que ella dijo: me sentí muy contenta, me sentí favorecida, Dios me habló allá para Alta, y sí pudimos estar, tuvimos un buen número de hermanos, el pastor Quirino lo reconocía, que íbamos un buen número de aquí del buen pastor, y yo también salí muy edificado, salí muy contento con los mensajes, y hubo una de las cosas que más me llamó la atención y se las quiero compartir. Cuando se iban a levantar ofrendas, uno de los pastores, predicadores invitados, que venían de lejos, 10, 12 horas de camino, cuando se iban a levantar la ofrenda, uno de ellos dijo, dio esa expresión de emoción. Él se emocionaba porque ya se iban a levantar las ofrendas. Y a veces estamos tan acostumbrados a levantar las ofrendas que ya no sentimos emoción por darle al Señor. Y eso me gustó. Y es cierto. Nosotros, ¿cómo demostramos que estamos contentos y agradecidos con Dios?
¿Cómo lo demostramos? Si cuando estamos orando aquí por las ofrendas, se escucha, estamos orando bien concentrados y se escucha las monedas. Porque algunos no tuvimos el tiempo de venir ya preparados de casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que no hay disposición de darle al Señor. Porque cuando uno tiene disposición de darle al Señor, ya trae su sobre preparado. Esos que están ahí, esos sobres que están ahí en cada depósito, no son para que 5, 10 o segundos antes de la ofrenda lo tomes. Eso es para que lo tomes un domingo antes o un servicio antes y ya vengas tú listo y le deposites al Señor. Eso es tener disposición. Eso es amar la obra de Dios y darle al Señor con gozo y con alegría. Pero nosotros distraemos cada servicio contando aquí el dinero. Las monedas se oyen cuando las estamos contando. Interrumpimos cuando se nos cae una de 10 y va rodando. Y todavía hasta le hacemos. Más distraemos el culto. No hay ética, no hay valores, no hay amor por la obra de Dios. Pero cuando aquel pastor dijo eso, dije, hasta yo me emocioné. Y eso me hizo reflexionar. No necesitó dar un mensaje al pastor acerca del orden. Simplemente con esa expresión dije, Señor, sí es cierto. Nosotros a veces perdemos el gozo y la satisfacción por querer darte algo, por querer dar algo para la obra tuya, para la gloria tuya. Y ese pastor, sin saberlo, fue usado por Dios para llevarme a la reflexión. Y dije, es cierto, Señor, ya no voy a hacer eso yo. Y ahora yo me comprometo con Dios a dar siempre con alegría, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Y ahora debo de llegar aquí ya con la ofrenda o el tiempo preparado para el Señor, porque Él lo merece. Él merece que yo ya venga con un corazón ordenado, con una mente ordenada para escuchar la palabra del Señor y para darle lo que Él me ha pedido. Una buena reflexión. Y eso se los comparto porque a mí eso me sirvió y fue de gran bendición para mi vida. Y algo más que también quiero comentar, hermanos, y quiero agradecer. Agradezco a toda la familia del Buen Pastor, porque todos nos involucramos, todos estuvimos trabajando. Gracias a Dios por la labor de cada uno de ustedes. Alguien mandó niños, alguien mandó dinero, alguien mandó comida, alguien mandó una mesa, alguien mandó una silla, alguien mandó algo, pero todos aportaron para la obra y se les agradece. Estoy muy contento, muy agradecido, hermanos del Señor, por la escuelita, por todo lo que se vivió, por todo lo que se organizó. Agradezco también a los hermanos maestros, maestras, a los que coordinaron, a Félix, que estuvo al frente de la escuelita como director, a la hermana, su mamá, la hermana Susana, que estuvo al frente de cocina, todas las hermanas que trabajaron en cocina, de verdad les agradezco mucho. Nuestra hermanita Fanny y su hija trajeron agua, trajeron una lona, gracias a Dios, se les agradece de verdad mucho. Trajeron, bueno, el Señor sabe mejor que yo todo lo que trajeron, gracias a Dios por eso. Y nuestro hermano Félix también donó el tripié, donó el celular. Fíjense que desde un tiempo atrás estuve pensando, dije, ¿por qué no transmitimos también, por lo menos por la mañana, las predicaciones? Pues Dios me escuchó, ahí está la petición. Y nadie se lo pidió, él solito lo dijo, aquí está el tripié, aquí está el celular, y lo dono para la obra del Señor. Gracias a Dios, ahí está. La iglesia no tuvo necesidad de comprar, porque Dios ya proveyó de ese dispositivo. Entonces, vemos cómo el Señor es bueno y consiente su iglesia. ¿Por qué nosotros no le vamos a consentir al Señor también? Hermanos, lo que vamos a aprender hoy en el estudio de Juan capítulo 8, versículos 48 al 59 es acerca del comportamiento que a veces nosotros tomamos aún cuando ya
cristianos. ¿Qué clase de comportamiento el cristiano debería tener? Pero ¿qué clase de comportamiento el cristiano, aunque sabe qué debería de hacer, pero todo aquello a lo que se le llama correcto, cuando sabe que tiene que hacer lo correcto, pero aún así no actúa de una forma correcta, no tiene un comportamiento correcto hacia Jesús, hacia la obra, hacia la iglesia? ¿Qué está pasando ahí? Es importante que nosotros estudiemos, como lo decía el miércoles. El miércoles pasado yo le comentaba a la iglesia: familia, nosotros debemos de conocer la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué debemos de conocer la vida de los primeros cristianos? Por la práctica, por el amor, por cómo ellos se desenvolvían, por cómo ellos se trataban, por cómo ellos se comportaban entre sí. Y les dije, hay iglesias, no sé de dónde lo han sacado, pero hay iglesias en sus congregaciones, en sus templos. Toma, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo es que ellos podrían enseñarnos a nosotros un pasaje en la Biblia que avala que tú puedes tomar dentro de la iglesia? ¿Dónde? Por eso es importante que estudiemos la vida de los primeros cristianos, y lo estamos viendo los días miércoles. Hasta el Señor condena esas prácticas dentro de la iglesia. ¿De qué prácticas hablo? Dentro de la iglesia. Imagínate, ese día te comenté, sería bueno ver a un diácono, sería bueno aquel que sirve la mesa del Señor a la Santa Cena borracho, pero en iglesias no hacen, en iglesias no permiten, y te dicen máximo 3, porque 3 no te van a ocupar, no te hace perder el juicio, tú puedes hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia de Hechos? Primeros capítulos, cómo ellos eran, cómo se comportaban, con qué convivían. Era necesario el alcohol para tener compañerismo, para tener convivencia, para alegrarse el corazón. ¿Era necesario eso, hermanos? Les pregunto. Pero las iglesias, algunas iglesias son llamadas contemporáneas, aunque sean bautistas, pero ellos dicen, puedes tomar, puedes beber, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Hay que sacar la Biblia, hay que entender la Biblia, hay que leer la Biblia. Nuestra única regla de ley práctica, si yo no leo la Biblia y no la aplico a la iglesia, no la enseño a la iglesia, ¿qué va a entender la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿O qué va a ser de la iglesia? Estamos viviendo en una época, hermano, donde la iglesia se hace a un lado, la Biblia se hace a un lado. Y a la iglesia se le da el favoritismo, lo que para la iglesia sea su favorito, lo que a la iglesia le guste, lo que la iglesia crea que es bueno, lo que al pastor se le ocurra. No, es lo que Dios dice en su palabra y en su voluntad. Por eso tenemos que conocer la vida de los primeros cristianos. Hemos aprendido tantas cosas hermosas y bonitas los días miércoles, qué bonito. Pero hoy, hermano, lo que vamos a aprender es el comportamiento. El tema de esta mañana es: tu comportamiento con Jesús llega a definir qué clase de relación tienes con Él. Y te lo vuelvo a repetir: tu comportamiento con Jesús llega a definir qué clase de relación tienes con Él. Si alguien venía durmiendo, ahorita lo vamos a despertar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has traído aquí a tu casa de oración, donde podemos tener comunión, intimidad espiritual contigo, con el Padre de las luces. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tener nuestra lámpara encendida, esta iglesia esté firme, Señor, que podamos mantenernos adelante. Pedimos que tú nos ayudes a comprender este mensaje, esta palabra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a vencer cualquier distracción. Pedimos que bendigas los diferentes departamentos y que también se puedan gozar los niños en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Me volví a enfermar, hermano. Hace poquito ya ven que me enfermé, pero me enfermé, ¿saben por qué? Por la causa de Cristo y me gozo por eso. Porque vale la pena. No me enfermé haciendo otras cosas, me enfermé trabajando en la obra de Dios. Y sabemos que morir por la causa de Cristo vale la pena. Una enfermedad, trabajando en la obra de Dios vale la pena. Fui a orar por mi sobrinita Reyes, fui a predicar a Calvachi y mis primitos, Hilita y Asito, andaban así. No sé a quién echarle la culpa. Nada, no es cierto. No me importa de quién proviene, no sé, no voy a investigar eso mismo. No me interesa. Lo que me interesa es que el Señor está contento conmigo. Aleluya. ¿Por qué? Porque a la enfermedad no me va a limitar. Y yo debo de encargarme que el Señor así esté contento. Aunque yo me enferme, pero que el Señor sonría. Y esa es la actitud que deberíamos de tener los creyentes, el comportamiento que debemos de tener los creyentes, que sonríe a Cristo Jesús. Pero ¿cuál era el comportamiento de algunas personas en el pasaje que vamos a leer ahorita? Mira, vas a leer conmigo alternadamente a partir del versículo 48. Alternadamente yo inicio. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes otro padre que yo puedes contrarrestar. No entendí nada, hermano. Vamos a leer otra vez, pero todos juntos, por favor, el versículo 40. Juan capítulo 8, hermanito, del versículo 48 al 59. De nada, hermano. Otra vez, verso 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre que vosotros me deseáis. Ahora sí les entiendo, gracias. 50. Pero yo no busco mi gloria, dijo Jesús. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomad entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Gracias, hermano. El punto número 1 es: el que es de Dios oye su palabra. ¿Cuál era el comportamiento y cuál era la actitud de los judíos hacia Cristo en esa escena, en este contexto? ¿Cuál era? Estaban a la defensiva. ¿Alguien más habló? ¿Qué más notaron ahí? En la lectura? Tenían odio hacia Jesús. ¿Qué más vimos? ¿Cuál era su comportamiento hacia el Señor, hacia el Salvador? Tenían incredulidad. ¿Qué más? Así es. Lo tildaban de una persona endemoniada. ¿Se imaginan hasta dónde llegaba el corazón de estos hombres? Mira, los judíos desafiaron a Jesús
en lugar de oírlo. Ve lo que dice el versículo 47. Ese no lo leímos, pero míralo. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, les dice Jesús, porque ustedes no son de Dios. Y dense cuenta que estos judíos ignoraron la afirmación que Jesús, el que nunca se equivoca, les estaba haciendo. ¿Qué dicen en el verso 48? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Te das cuenta cómo ignoraron la afirmación que Jesús estaba dando? ¿Por qué? Porque sabían que tenía razón. Porque sabían que la palabra de Dios tiene peso. Pero aun cuando ellos sabían que Jesús no se estaba equivocando, aun cuando sabían que la palabra de Jesús tiene todo el peso del mundo, ellos no le quisieron creer, ellos lo ignoraron, le dijeron: tú tienes demonio, y entonces lo empezaban a desafiar. Estos judíos, de una forma tremenda, desafiaban a Jesús. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. Los cristianos a veces tenemos el mismo comportamiento de esos judíos. ¿Sabes qué hacemos a veces? Desafiamos al mismo Jesús. ¿En dónde se ve eso? Cuando el Señor nos dice: congrégate, pero tú dices: yo no me voy a congregar. Cuando el Señor te dice: ora, ponte a orar, y tú dices: yo no me voy a poner a orar. Cuando el Señor te dice: ponte a leer la Biblia, y nosotros decimos: yo no voy a leer la Biblia, porque ya sé lo que dice la Biblia. Cuando aquí en la iglesia tú sabes cómo te debes de sentar, y el Señor a través del predicador te dice: orden en la casa de Dios, siéntate bien en la casa de Dios, pero tú dices: yo no me voy a sentar bien, y hasta te retira más. ¿Sí o no los cristianos a veces tomamos el mismo comportamiento de los judíos, desafiando a Jesús? ¿Cierto o no? Es lo que nosotros a veces queremos hacer. Y decimos o creemos estar del lado correcto, del lado de Jesús, cuando eso es imposible al momento que tú y yo lo estamos desafiando. Estos hombres buscaban desafiar a Jesús, desafiaron a Jesús y le dijeron cosas que no debieron salir de su boca. A veces el Señor a nosotros nos dice: bautízate. Yo no me voy a bautizar, Señor. Es suficiente con que yo sea cristiano y vaya a una iglesia. Desafiamos a Jesús. Es duro, hermano. Es duro conocer la vida de estos judíos, desafiantes de la fe, desafiantes del mismo Dios, pero es más duro conocer a un cristiano que dice que ya se convirtió y vive desafiando a aquel que dice que ya tiene en el corazón. ¿Te das cuenta que nosotros llegamos a tener el mismo comportamiento de estos judíos y creemos que estamos bien? Pero ¿qué dijo Jesús? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos tenían razón de no escuchar. Los judíos tenían razón hasta cierto punto de desafiar a Jesús y de no oír su palabra, porque no le pertenecían a Él, porque no le pertenecían al reino de los cielos. Pero nosotros no tenemos razón, no tenemos por qué desafiar a Jesús y hacernos los sordos cuando el Señor está hablando a su pueblo. Mira, te voy a dar otro ejemplo en donde el cristiano desafía a su Dios. La Biblia dice: no mentirás.
Pero el cristiano dice, se vale mentir, pero son mentiras piadosas. Chiquitita. Desafiamos a Jesús. ¿Desde dónde comenzó esto de que nosotros tenemos la misma altura y la misma capacidad espiritual que Dios? ¿Desde dónde empezó a verse esto? Con Adán y Eva. Desde ahí se empezó a ver, el hombre se atrevió a desafiar a Dios. Señor, tú te equivocas, te voy a enseñar que estás equivocado, te voy a enseñar que yo sí puedo comer del árbol, del huerto, de la ciencia, del bien y del mal, te voy a enseñar, Señor. Dios dice no, pero el hombre dice sí. La Biblia dice no te unas en yugo desigual, pero nosotros decimos sí se puede, Señor. Yo lo convierto, Señor, yo la convierto, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Vas a ver, Señor, yo le predico. Y al rato, problemas por todos lados, problemas en el hogar, problemas en la iglesia. Iglesia, oren por mi esposo, no quiere venir al culto. Oren por mi esposa, no quiere nada con el Señor. Yo sé que Dios puede hacer algo, sí, Dios puede hacer algo, pero Él ya te dijo que no te casaras con ese varón. Dios ya te dijo que no te casaras con esa mujer, pero tú dijiste que sí, porque desafiaste al Señor. Y ahora hay consecuencias duras. Y luego le echan la culpa al predicador, al pastor, no quiere orar, no quiso ir a la boda, no quiso esto, no quiso el otro, culpándonos a nosotros, culpando a la iglesia. Pero Dios dijo, no. El cristiano tiene luego el mismo comportamiento de los judíos. Pero hoy Dios vuelve a hablar a su pueblo y dice, aquel que vale, la palabra que vale, la palabra que pesa es la mía, es esta. Amén. Y si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. ¿Hasta cuándo, hermanos de Iglesia Bautista, buen pastor, hasta cuándo nosotros vamos a entender que el que no se equivoca es Dios? Y que si tú le llevas la contraria es porque te atreves a desafiar a aquel que te ha creado. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a comprender esa gran verdad? Que no tenemos la misma altura y la misma capacidad que Dios tiene para decir y decidir. Cuando Él dice que no, eso se respeta. Y cuando Él dice que sí, eso se respeta. Pero nosotros pareciera que nos gusta desafiar al Señor. Y tenemos el mismo comportamiento que estos judíos tremendos tuvieron. Desafiaban a Jesús y a cada rato. Mira lo que dice del versículo 48 al 47 y 48. Lo vuelvo a leer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros, tú estás mal, Jesús, y nosotros decimos bien, que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Quién eran los locos? Los judíos perdidos, estos hombres. Y mira, ¿cuál es el comportamiento que debemos tener nosotros? Los discípulos, ¿qué hacían? Los discípulos buscaban entender las palabras de Jesús. Ve conmigo rapidito a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12.
Mira, Diez, 1 al 12. Muy diferente la actitud y el comportamiento que tenían los discípulos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos respondieron, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y le dijeron, cualquiera que repudia, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Date cuenta que estos discípulos como que no comprendieron de primera instancia cuál fue el mensaje que Jesús estaba dando hacia aquellas personas que se acercaron para tentar. Pero como no entendieron bien, ellos no ignoraron el mensaje. Allá en casita le dijeron, Señor, explícanos bien. Queremos comprender, queremos atender a tu palabra. A ver, dinos, Señor, ¿qué quisiste decir con aquel mensaje? Ellos buscaban comprender la palabra de Dios. Los judíos lo retaron, lo desafiaron, pero sus discípulos se acercaron para comprender mejor el mensaje. El discípulo, el Hijo de Dios, se acerca más, busca la primera silla. Señor, no entiendo bien, pero como quiero hacer tu voluntad, quiero que me expliques mejor tu palabra. El Hijo de Dios va a tener ahora esa naturaleza. Aquel que ya se convirtió. Hablé de esto el miércoles. La Biblia te enseña. No basta con que te arrepientas de tus pecados. Tienes que convertirte también al Evangelio. El mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3 fue convertidos y arrepentidos. Dos cosas. No solamente hay que arrepentirse. Mucha gente está engañada, cree que ya tiene el gozo del Señor, nada más porque ya se siente libre, de que ya no peca, de que ya no hice esto, ya me arrepentí. Pero el principio bíblico es que el Señor tiene que tomar un arrepentimiento en base a su Hijo Jesucristo. Y Él nos dice, si tú tienes que perdonar a alguien, hazlo así como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que para que nosotros seamos perdonados por Dios, para que nuestra deuda sea pagada totalmente por Cristo, tenemos que ser perdonados en la persona de Cristo. Pero ahí ya interviene la conversión. Muchos nada más se arrepienten de sus pecados, pero no se convierten al Evangelio. Y debemos de tener cuidado, iglesia. Cuando tú testifiques, enséñale a la gente eso. Tienes que arrepentirte, exacto, pero tienes que convertirte también al Evangelio. No basta con arrepentimiento. Mucha gente lleva una vida moral. Eso lo enseñábamos el miércoles. Mucha gente lleva una vida moral. Ya no peca. Vive intentando agradar a Dios, pero no se ha convertido al Evangelio. Y por eso
crece. ¿Y por qué? Porque se nos ha olvidado una cosa: hay que sondear la congregación. Hay que mejor dar mensajes evangelísticos, porque a lo mejor solamente el 50 se ha convertido al evangelio y el otro 50 nada más se ha arrepentido. Porque no se responde al mensaje de Dios. Aquellos o todos deberíamos de responder al mensaje congregacional cuando tiene que ver con puntos doctrinales, cuando tiene que ver con servicio. Se habla de servicio y ¿qué pasa? No, nadie quiere servir. Se habla de compromiso y ¿qué pasa? Nadie se quiere comprometer. ¿Pero qué está sucediendo entonces? Si todos ya somos algo, si ya todos nos arrepentimos y ya todos nos convertimos, a veces caemos en ese error. Y por eso se tiene que hablar de arrepentimiento y de conversión en la iglesia. Estos judíos, como no se habían arrepentido, como no se habían convertido al evangelio, solamente desafiaban a Jesús y no buscaban entender las palabras del Señor. Pero aquellos que ya se habían arrepentido, que ya se habían convertido al evangelio, aquellos sí prestaban atención, buscaban entender la palabra. Es importante este punto. El número 2, punto 2: el que es de Dios honra a Jesús. Pero los judíos no lo estaban haciendo, porque ellos no eran de Dios. Los judíos le dijeron a Jesús que tenía demonios, y lo hicieron una vez. Mira el versículo 48, regresando allá a Juan capítulo 8, 48 al 52. Lea conmigo por favor, me estoy quedando sin voz. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y busca. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá. Entonces los judíos le dijeron: no escucho, iglesia, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Te das cuenta que ellos no buscaban entender las palabras de Jesús? Ellos todo lo querían tomar literal. Todo lo que Jesús enseñaba lo querían tomar literal. No querían buscar el mensaje, porque no le pertenecían a Dios. No les interesaba buscar la interpretación sana de la Escritura, así como a mucha gente hoy no le interesa buscar la sana interpretación de la Biblia. Todos se lo buscan literal. No sé si has escuchado a gente bromeando con la misma Biblia. Yo he escuchado gente bromear con la misma Biblia y da coraje, porque la Biblia la ocupan para bromas. En serio, da coraje. Una vez estaba platicando con un muchacho y no, de repente un loco dice: ah, sí, y en la Biblia dice esto, y empieza a decir majaderías. ¿Qué crees? Y nada más falta que tú y yo empezamos a reírnos de las majaderías, brutalidades que dicen los mundanos. Satanás tiene su Biblia. ¿Te das cuenta de eso? El que es de Dios busca honrar a Jesús. Estos hombres lo deshonraban diciendo: tú tienes demonio. Estos hombres lo deshonraron buscando piedras, las tomaron y lo querían asesinar. Lo viste en el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús, pero Jesús
escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Te das cuenta en dónde querían hacer atrocidades? En el templo. Cuando no hay temor de Dios, tú vas a decir de Jesús cualquier cosa. Cuando no buscas honrar a Jesús, tú vas a decir de Él cualquier cosa. Cuando no eres de las personas que quieren honrar a Jesús, no vas a buscar defender a Jesús. Nadie lo defendió ahí. ¿Sí leíste eso? Nadie quiso defender a Jesús. Y no te va a importar lo que se haga en el templo de Dios, porque no buscas honrar a Jesús. Pudieron darle vuelta a Jesús en ese momento, ¿y quién se iba a meter? ¿Quién iba a decir algo? Que tenían miedo. Y cuando nosotros escuchemos que la gente está deshonrando a Jesús, ¿qué vamos a decir? ¿Lo vamos a defender? No, ni nos vamos a atrever a defenderlo, porque ni siquiera nosotros buscamos honrar al mismo Jesús. Porque nuestro comportamiento no nos importa si honra o deshonra a Jesús. Ya no vivimos pensando en eso, aún hermanos, cuando creemos pertenecerle a Dios, aún cuando decimos ser cristianos, nuestro comportamiento llega a deshonrar a Jesús. Muy difícil ver este tipo de cosas, pero son ciertas. Mira qué hicieron dos de sus discípulos ahí en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 9, sin perder este pasaje. Marcos capítulo 11, versículos 1 al 9. Los judíos tomaron piedras para matarlo, para asesinarlo. Ese era su comportamiento. ¿Qué fue lo que tomaron estos dos de sus discípulos para Jesús? Ellos sí quisieron honrarlo. Ellos sí quisieron obedecerlo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Por favor, iglesia, y les dijo: y luego vendréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ninguno hombre ha mandado, desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus manos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de su padre David, que viene, Hosana en las alturas. Juntos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania por los 12. la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero para eso él le pidió a dos de sus discípulos un trabajo. Les dijo: vayan a tomar un pollito, o sea, un lazo. Vayan, y si alguien les dice algo, digan que el Señor lo necesita y que lo devolverá después. Y si alguien les preguntó: ¡hey! ¿Dónde va a poner ese animal? El Señor lo ha pedido. Sin palabras, ya no digo nada. El jefe de jefes, el rey de reyes y el señor de señores había hablado.
Cuando Jesús habla, el hombre lo único que tiene que hacer es dos cosas: es obedecer y honrarlo. Estos discípulos decidieron obedecer y decidieron honrar así, de ese modo, a aquel que había hablado, porque creían que Él era el Hijo de Dios. Y con aquella multitud ellos dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la presentación triunfal que le dieron cuando Jesús iba pasando. Y en otro pasaje Jesús dijo: aún si estos callaran, hasta las piedras clamarían. Esa debe de ser la reacción del cristiano: honrar a su rey. Pero cuando nosotros venimos al culto, venimos arrastrando los pies. Pero cuando es el tiempo de cantar, el hermano se está desgañotando y tiene que decir: hermano, digan amén. Y nosotros: amén. Date cuenta cómo nosotros deshonramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es 3 veces santo, 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 el que merece toda la gloria y toda la honra. Lo repetimos hasta los textos. Romanos 11:36, lo repetimos, porque de Él, ahí lo cantamos, porque de Él y por Él y para Él son. Pero tu voz también, pero tu actitud también, pero tu comportamiento también. No nada más la lectura, es la dedicación que le damos a Dios. En pleno siglo XXI, las iglesias de Cristo estamos durmiendo. Estamos durmiendo nosotros, hermano. Nos venimos a dormir al culto porque no nos alcanza la noche para dormir allá en nuestra casa. Parece que está más cómoda esa silla que la cama que tenemos, porque estamos allá en la casa, son las 2, 3, no me puedo dormir, no puedo, pero llego aquí apenas y me siento y me desvanezco. Me vengo a dormir al culto porque en la casa no me puedo dormir. Es terrible, es terrible eso. Por eso el Señor, cuando les habló a las iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, a las que encontramos en los primeros capítulos de Apocalipsis, ya las estudiamos. Por eso el Señor ahí airado les dice: hey, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está pasando con la iglesia del Señor. Estos dos hombres decidieron honrar a Jesús. Ellos decidieron obedecer a Jesús y no les importó lo que los demás pudieran pensar o decir acerca de su comportamiento. Mientras Dios apruebe tu comportamiento, hermano, eso es lo que importa. Que Dios te apruebe a ti, aunque el mundo te repruebe. Mira, tú ya pasaste el examen. Dale la gloria a Cristo y nada más. Ese es el punto que sigue. El que es de Dios busca la gloria de Cristo. Vamos a regresar ahí a donde estábamos, por favor. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vas a leer conmigo, por favor, 3 textos. El 52, el 53 y el 57. Conmigo, por favor. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas
mismo. 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de qué nombre resalta aquí? El nombre de Abraham. Mira, en lugar de que le preguntaran: Señor, ¿a qué te refieres cuando nos hablas acá? ¿A qué te refieres con aquel día? Porque el Señor quería transmitirles algo. Les quería también hablar acerca de la fe. Abraham se gozó de ver aquel día, mi día, decía Jesús. No tiene ni 50 años. Vean nada más la actitud que tenía hacia Jesús. No tiene 50 años. ¿Cómo vas a ver tú a Abraham, nuestro padre Abraham? El Señor se refería acerca de la fe. Abraham, dice la Biblia, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se prometió un Salvador. Abraham no lo vio, pero él creyó que iba a venir un Salvador. Y él se murió creyendo en aquel que había de venir. Y por eso se le abrió la puerta y tuvo libre entrada al cielo, creyendo en la promesa. Porque los del Antiguo Testamento así se salvaban, creyendo en la promesa, o sea, en el Mesías que había de venir. Nosotros hoy nos salvamos poniendo la fe en aquel que ya vino, que se llama Jesús. Tanto los del Antiguo como los del Nuevo, hoy nosotros, muchos del Nuevo Testamento no vieron a Jesús. Pero por fe creemos y vivimos ahora para Él. Pero estos hombres tenían otras ideas locas, pero solamente estaban buscando una exaltación, una gloria. ¿De quién? Estaban buscando la gloria de Abraham. En lugar de buscar la gloria de Dios, estaban buscando la gloria de Abraham, nuestro padre Abraham. Y que Abraham, 3 veces el nombre de Abraham. ¿Cuándo repitieron los judíos el nombre de Dios? No, porque no les interesa eso. A ellos les interesaba: es que nosotros venimos de esta línea, somos hijos de Abraham, y que nuestro padre Abraham, y que nuestro padre Moisés, y que no sé qué. El hombre que no ama a Dios, el que no es de Dios, no busca la gloria de Cristo. El hombre va a buscar su propia gloria. Aquel que no le importa al Señor, que no le importa el Señor, va a buscar su propia gloria. Yo he estado entre personas, fíjate, una vez escuché a un pastor decir, escuché a un pastor decir: a ver, aquí dice, en la iglesia tal, en nuestra iglesia, hay abogados, hay esto, hay el otro, y empezó a dar toda la lista de las carreras que vi ahí. ¡Hala! No ninguna falta, hay de todo. Y sí, que la iglesia, y aplausos para la iglesia, aplausos para aquel joven que viajó a tal lugar por sus estudios, queriendo humillar a todos los demás y queriendo creerse el de la mejor iglesia con la mejor preparación, como si a Dios le importara eso. A ver, ¿por qué lo digo? En la iglesia, gracias a Dios, hay jóvenes que han decidido irse de misioneros. A ver, ¿por qué lo digo? Gracias a Dios, en la iglesia hay jóvenes que decidieron iniciar una carrera para el ministerio pastoral. Yo vi que de esa iglesia, 3 o 2 jóvenes en un campamento levantaron la mano que querían prepararse en el instituto, y hasta ahorita yo no los he visto recibir apoyo. Pero te aseguro que si le hubieran dicho: denme apoyo para estudiar una carrera en tal escuela, ahí sí le dan en lugar de prepararse. La gloria del hombre. Hoy la gente en eso se empeña, en buscar la gloria del hombre, la gloria de la iglesia. No, es la gloria de Dios. Y el Señor no comparte su gloria, es suya y nada más.
¿Quiénes somos nosotros para quitarlo, para quererle quitar el lugar al Señor? Es un lugar que solamente a Él le pertenece, porque Él nos creó, porque Él es el dueño de todo esto. Me pregunta una niña en la escuelita bíblica, me dice, se llama Brigham Permín, hija de Pamela. Me dice, oye, dice, y empieza, ¿de quién es todo esto? Dice, bien emocionada. ¿De quién es? Pues bien emocionada por los juegos y todo lo que, la comida. Le digo, aquí yo nomás soy el pastor. Pues, hermano, ¿quién es el dueño? Hay que enseñarle eso a los niños. Sí, Señor. Y otros niños dijeron, en su inocencia, ¿no? Por eso hay que enseñarles. Yo tengo tíos que son pastores y también son dueños de una iglesia. Pero ellos en su inocencia sí lo dicen. Hay que enseñarles. Nosotros no somos dueños. Aquí soy administrador. ¿Quién es el dueño? Dios. Él es el dueño de todo esto, del edificio, de los ventiladores, hasta de aquel clima que yo compré. No lo compró la iglesia, lo compré yo, pero el Señor es el dueño. Mío. Todo le pertenece a Dios. Todo. Yo no voy a andar ahí levantándome acá el cuello, no. Si aquí se ha hecho un buen trabajo, es porque Dios lo ha hecho. La gloria es de Dios. Y si alguien un día me llega a decir, hermano, buen mensaje, gracias a Dios, porque Él me dio la salud, Él me dio una Biblia, Él me da la vista, Él me ayuda a esforzarme para leer. Si Él no me diera una mesa, no me diera todo lo que tengo, yo no vengo a predicar. Toda la gloria es para Dios. Es que a veces podemos llegar a creer que si yo dejo de venir, que si yo dejo de hacer las cosas, la iglesia, mira, ¡pum!, va a colapsar, ¡pum!, va a caer. Porque creemos que nosotros tenemos a la iglesia así, girando alrededor como un carrusel, y nosotros somos el centro de la atención. Y ahí viene el hermano, hay que aplaudirle a la hermana. No, los aplausos y todo es para Dios. Él es el dueño. Todo es del Señor. No sé por qué a veces alguien se cree digno cuando Dios es el único. El creyente, el verdadero creyente busca la gloria de Jesús. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, lo que escribió un verdadero siervo de Dios. Colosenses capítulo 1. ¿Qué debemos de buscar nosotros? Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 16. Mira. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, si tienes el texto, hermano, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él Y para Él. para Él. Amén, aleluya. ¿Dónde queda la gloria del hombre? ¿Dónde queda la gloria del predicador? ¿Dónde queda la gloria de nosotros, los que creemos que estamos bien comprometidos con Dios? No, hermano, no. Toda la gloria es de Dios. Cuando un predicador se sube aquí, un predicador debe de subir bien humilde. Y cuando el predicador baja, debe de bajar igual.
pasó, hermano? Hay predicadores que ya porque acá tienen un mensaje y Dios los usó y llegan allá y dame agua. Hey, quiero comer. Hey, esto no me gusta. Hey, esta silla no porque está rota. Hey, no, a mí no me llevan ese carro porque no tiene clima y yo voy a sudar. Hey, quiero un pañuelo pero que sea Kleenex. Imagínate, a veces nos ponemos tan especiales como si nosotros mereciéramos la gran cosa. No merecemos nada y por la gracia de Dios tenemos el privilegio, los predicadores, de predicar y de enseñar y compartir. Así como el Señor me llamó a mí, me trajo allá de aquel mundo como necio para avergonzar al sabio, pudo traerse a otro el Señor. Pero el Señor quiso traerme a mí. A Él le plació. Y ahora yo voy a llegar y decir, porque yo llegué a los pies de Cristo y porque ahora yo predico. No, es por la gracia de Dios. Amén. Sin Dios, entonces, nada somos. Pero a veces vivimos con el orgullo bien en alto, hasta lo ponemos en pedestal. Y creemos que si nosotros, la iglesia, no va a seguir. ¿Cuántos varones, siervos de Dios, no han estado en esta iglesia? ¿Cuántos no se han ido de esta iglesia? ¿Y cuánto la iglesia se ha caído? Porque la iglesia está sostenida por el más importante, que se llama Jesús. Amén. Él es la piedra angular de esta obra en construcción que se llama iglesia. Y Él la perfeccionará, esta obra Él la perfeccionará hasta el día de su venida. A lo mejor yo mañana dejo de pastorear. A lo mejor dentro de 2 años ya el Señor me llama a su presencia o me lleva a otro lugar. No lo sé, pero la iglesia va a seguir porque la obra es suya. Yo como escucho a muchos decir, yo fundé esta iglesia. No fundaste nada, la fundó el Señor. He escuchado predicadores decir así a misioneros, no fundé esta iglesia. Y empieza a predicar, oye, no, él no la fundó tal. No importa el nombre de los hombres, importa que ahí está el nombre de Cristo. Eso es lo que importa. A eso le debemos de dar crédito, hermano. Pero a veces estamos mal acostumbrados porque allá en aquel auditorio vemos el nombre así de tal persona, que porque en la historia, pero en la Biblia el importante, el personaje más sobresaliente es Jesús. Y aquí se llama el buen pastor, no por el chaparrito que está al frente, el buen pastor es Jesús. Porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas y ella dio su vida por las ovejas. Amén. El buen pastor es Jesús. No los que podamos estar aquí trabajando. Él es, hermano. Hay que buscar la gloria divina, la gloria de Jesús. Porque el que es de Dios, eso es lo único que busca. La gloria de Cristo. La gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. ¿Cuándo es que nosotros dimos la vida por los pecadores? ¿Cuándo es que nosotros pudimos pagar el mismo precio que Cristo Jesús pagó? Nunca. No nos merecemos el crédito. Jesús sí lo merece. Jesús, el fiel, el primogénito de la creación, el que se quitó su corona y la puso ahí y dijo, Padre, ahorita vengo. Voy a ir a salvar a aquella humanidad perversa y perdida, aquellos que se han apartado de nosotros que nos creamos, pero yo voy a ir, necesito encarnarme, necesito ir en hombre para poder andar entre ellos y predicarles y hablarles que aún hay perdón.
Él es el digno. Él es el que necesita recibir la honra y la gloria y la alabanza. Hay que acostumbrarnos a eso, hermanos, porque todos los días lo vamos a hacer, o todo el tiempo lo vamos a hacer allá en su presencia. Mira lo que dice Apocalipsis 5:12. Y con esto terminamos. Apocalipsis 5:12. Apocalipsis, acuérdense que también fue escrito por Juan el apóstol. Vamos a leer 12, 13 y 14 juntos, que decían, hagamos, bueno, ¿quiénes? Vamos a leer el 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era que decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos que adorar al que vive por los siglos de los siglos, y a él solamente le debemos de dar la gloria. Estoy a punto de terminar el instituto. 2 meses y una clase. ¿Qué le voy a decir al Señor? Señor, he sufrido mucho. He pasado tantas cosas que tú y yo sabemos. Pero por tu gracia y por tu misericordia, este logro no es mío, es tuyo. Porque aquí si alguien se esforzó, el que más se esforzó fuiste tú. Porque mientras yo dormía, tú me cuidabas. Mientras yo descansaba, tú no descansabas. Mientras yo hacía berrinche porque no quería ir al instituto, tú me soportabas. Mientras yo me enfermaba, tú me dabas la fuerza. Mientras yo no tenía dinero, tú me lo dabas. Y mientras yo lloraba, tú me consolabas. ¿Quién se desgastó más? ¿Cristo o yo? No le voy a venir a decir a la iglesia, vean lo que hice, vean en quién me convertí. No, le voy a decir, iglesia, vean lo que ha hecho el Señor, lo que Dios puede hacer con una simple persona, con un miserable individuo que un día le dio la espalda a Jesús, pero que por su gracia y por su misericordia el Señor así me alcanzó. Yo no voy a venir aquí con hipocresía, Señor, porque el Señor, Él sabe bien quién soy. Aunque tú no me conozcas al 100%, pero el Señor yo no le miento, no le puedo mentir. A Él siempre va a ser la honra y la gloria. Él es el único digno de recibir la alabanza. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque vamos a ver. Señor, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, bendito Dios, porque has hablado en nuestra vida, has hablado en nuestro corazón. Y el primer punto que vimos hoy, Señor, es que solamente los que te pertenecen, aquel que es tuyo, aquel que es de Dios,
oye tu palabra. Y nosotros, si somos tus hijos, debemos de oír tu palabra, obedecerla, Señor, ejecutarla. También aprendimos que el que es de Dios honra a Jesús. ¿De qué manera nosotros estamos honrando a Jesús? Si es que le pertenecemos, si es que le hemos recibido en el corazón. ¿Cómo demostramos esa honra? Y Señor, el tercer punto que aprendimos es que el que es de Dios busca la gloria de Cristo, la gloria de tu Hijo. Si también somos tus hijos, esto tenemos que hacer. Buscar la gloria tuya, la gloria de Jesús. Señor, que no vivamos confundidos. Que veamos bien en dónde estamos parados. A quién seguimos, a quién servimos y a quién obedecemos. Porque dijo Jesús, el que es de Dios, la palabra de Dios hoy. Señor, hoy como iglesia queremos comprometernos. Y yo en primer lugar, hoy yo quiero obedecer tu palabra, quiero oír tu palabra. Quiero honrarte y quiero buscar tu gloria. Para eso me has llamado y te voy a obedecer. Y te voy a servir. Aun cuando alguien diga yo no, yo mejor me rehúso, yo mejor retrocedo. Esas palabras no me van a desanimar. Porque Señor, yo te conozco. Porque sé que me amas y yo te amo. Te voy a servir. Quiero ir tras de ti. Tú me has probado a la iglesia, la has probado. Personalmente también has probado a tus hijos. Y Señor, todos debemos de decir lo mismo. Te vamos a seguir y a seguir. Sin importar las pruebas, sin importar lo que venga, vamos a seguir adelante. Pero hoy con una simple lluvia, con una simple agüita, muchos no quisieron estar. ¿Qué señal es esa? No podemos pensar otra cosa. Y oramos por los hermanos que por enfermedad o por cualquier otra circunstancia no pudieron estar. Pero también oramos por aquellos hermanos que pudiendo llegar, no vinieron. Para que tú ajustes, Señor, cuentas con ellos, trabajes con ellos y entiendan que vivir el Evangelio no es un juego, es una realidad y es una gran verdad. Y que contigo, Señor, las cosas se toman en serio, porque tú todo te lo has tomado en serio. Gracias, Padre bendito, por esta palabra, por este mensaje, y que podamos despertar como iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias. Adelante. Si alguien me apoya con los niños para preguntarles si quieren versículos, para que puedan. Con el timbre, ahí está el timbre, hermano Pablo. Me voy a tocarles el timbre. El timbre está para ahí enfrente, hermano. Para que los niños puedan. Gracias. Y gracias a Dios porque ya escuchamos palabra. Ha sido bendición para nuestras vidas. Hermano Heiser no solo nos estuvo apoyando en la palabra, ¿verdad? También ahí en la computadora, ¿verdad? Me recuerda mucho, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia, a veces no llegaba muy clarita, pues uno tenía que agarrar un poco y el tocar ahí aprende un poco. Que la guitarra no llegaba, agarraba la guitarra, que el bajo, y ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Un poco de todo, porque venimos a servir, ¿verdad? Que Él es el que se merece la honra y la gloria. Es que esté en nuestra mente siempre ese deseo de involucrarnos, ¿verdad? De servir, porque es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Amén. Si algún hermano tiene algún aviso de la congregación, después vamos a dar el aviso
los avisos generales, pero si alguien tiene un aviso aparte lo puede hacer. ¿Nadie? Bien, vamos a invitar a cumpleaños. Si alguien cumplió años en esta semana o un aniversario de bodas, puede hacerlo. Cumpleañeros. ¿Tampoco? ¿Nadie? ¿Nadie? No. ¿Sí? ¿Hermana? Elia, perdón, sí, hermana Elia. ¿Pase? Hermana Beth también, Joana. ¿Alguien más? Incluye en la oración a la hermana Mariana, que cumplió años el 15. Hermana Mariana cumplió años, para que también oremos por ella. Cumplió años el 15 de agosto. ¿El 19? Listo, se pide manos para entonar el canto a la Señor, que estás en el cielo, te damos gracias. Estamos en este momento, vamos a hacer peticiones con nuestros hermanos cumpleañeras, tres mujeres. En este momento hay dos aquí enfrente, te pedimos por ellas, Señor. Has estado con ellas, sabemos que tu hermano las has sostenido, Señor. Que has tenido la bondad, Señor, de regalarles un año más, Señor. Bendíceles, que con ellas, con su familia, Señor, sigue dando tu fuerza, Señor, para dar adelante y poder congregarse con nosotros. Cada una de las peticiones que ellas tengan en su corazón, Señor, que las pongas en tus manos, Señor, tú las vas a escuchar y las vas a contestar con tu bendita voluntad. Te pedimos con nuestra hermana María, que no está con nosotros, pero nuestra hermana María hace la petición, Señor, y le recordamos que oramos por ella, que nos siga dando la vida, la salud, en aquel lugar donde ella está. Bendícenos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. En nuestros lugares, felicidades, que Dios les bendiga.